Bueno, llegó el día. Sí, hoy por este medio moderno voy a presentar mi candidatura a presidente de la República en Argentina. Y claro, es natural que piensen ustedes lo que están pensando. Es lógico. ¿Cómo va a presentar en el rincón remoto del mundo haciendo un video su candidatura a presidente? Pero vean, la Constitución de la República Argentina en el artículo 89 determina que cualquier ciudadano mayor de 30 años, mayor de edad, puede ser presidente de la República Argentina. Y entonces, si la Constitución, si la ley, si la justicia me lo autorizan, ¿cuál sería el problema? Que es una manera absurda de hacer una presentación remota, en soledad. ¿Qué partido? ¿Qué lo apoya? ¿Cuál es su plataforma? Eso no tiene fundamento lo que usted está haciendo. Lo que usted está haciendo, me imagino, y es natural que lo piensen, no tiene fundamento, es una cosa sin sentido, es un absurdo, es un estado demencial posiblemente de su ancianidad, me dirán. Y sí, es cierto, todo eso es cierto. Pero yo les pregunto, frente a la realidad que atraviesa ese país, con todos los problemas políticos, sociales, culturales, económicos, morales, de justicia y todo lo demás que encierra ese enorme despilfarro de posibilidades, todo eso también es un absurdo. Y sin embargo todo el mundo lo ha aceptado y termina por integrarse en la sociedad, como lo podrán ver ustedes. Todo el mundo no se queja de que todo eso es un absurdo, es una cosa demencial. Un país enormemente rico, con todo el potencial que tiene, desde todos los puntos de vista, que esté sufriendo hambre, miseria y ese desencuentro tan absurdo. Entonces, si estamos en el campo o en el terreno de lo absurdo, en todos los órdenes, pues ¿por qué sería absurdo que yo en un lugar remoto del mundo esté haciendo una propuesta? Una propuesta no es que yo sea o que vaya a ser el presidente. Yo estoy seguro que no va a ser posible, pero ¿eso qué me impide proponer, hacer una propuesta? ¿Qué sería lo que normalmente o jurídicamente me lo pudiera impedir? No existe el impedimento. Entonces pasemos a la segunda instancia. Como yo no creo o descreo en la política en estos momentos, porque la política ha sido superada, como lo decía en el video de ayer, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, la política ha sido superada por el poder corporativo de las finanzas y del poder mundial económico. Entonces ya los políticos se han convertido en empleados de los grandes poderes corporativos, de las grandes corporaciones. Entonces, las instancias han cambiado total y absolutamente todo. No es que yo venga ahora con una novedad o una hipotética o supuesta locura. Todo está confundido, todo está atravesado, todo está confuso. Pero bueno, saltemos esa instancia, porque si no va a ser una discusión eterna. ¿Yo tengo alguna posibilidad de hacer una propuesta distinta, que sea atractiva, frente a toda la gran y enorme confusión que tiene el país? Eso es lo que vamos a preguntar. Eso es lo que yo como candidato, asumiendo la responsabilidad de decir, bueno, muy bien, si fuera elegido, ¿qué haría? Porque lo importante acá, la parte de esta discusión que se pudiera entablar, porque no tiene bajo ningún punto de vista asidero la propuesta. Si la propuesta no tiene asidero, a lo mejor tienen asidero las ideas. Y entonces ese propósito es el que interesa. Y entonces, suponiendo que ya llegara yo a la posibilidad de gobernar ese país, es difícil porque una persona de mi edad físicamente no está en condiciones de asumir una responsabilidad de la que significaría entrar en ese propósito. Así que estamos
navegando por un mar muy confuso, muy embravecido. Pero, ¿qué habría que hacer para que ese país vuelva al cauce de la normalidad y ese pueblo se pueda, si no realizar en plenitud, por lo menos recuperar el equilibrio? Y todo lo que está institucionalmente establecido no está funcionando. No está funcionando. ¿Qué es lo que funciona? Primero sería mejor preguntar. O sea, no es lo que está funcionando, ¿qué es lo que funciona? Y por donde miren, y esto lo saben ustedes, hay problemas sin resolver. Y entonces viene la pregunta, ¿hay posibilidad de resolverlos con todo el mecanismo, con todas las posibilidades que utiliza el gobierno, el Estado, la política, la ley, la justicia? ¿Hay alguna posibilidad de resolverlo? ¿Hay alguien específicamente designado con capacidades soberanas superiores o supremas que tenga, por lo menos si no tienen la solución, tienen una propuesta? ¿Existe? ¿Hay alguna propuesta que ustedes han leído en los últimos 10 años para sacar al país de la tragedia? Porque es una tragedia, una sociedad de 50, casi 50 millones de habitantes, que cada vez no solamente que está más empobrecida, sino está más encarnecida. Y además está más sometida y sojuzgada y humillada y destruida psicológicamente. ¿Cuáles son las esperanzas que quedan en la sociedad, en los habitantes, en la juventud? No hay ninguna posibilidad que le indique a nadie que tenga 20 años o 25 años cuál puede ser el futuro dentro de este maremándum. Entonces, en caso de que yo sí estoy haciendo una propuesta, entonces si tengo que hacer una propuesta tengo que decirte qué es lo que pienso hacer. Y lo que pienso hacer es muy simple, no es una cosa complicada, porque lo complicado sería revolver el pantano. Y revolver el pantano tenemos el lodo, lo podemos convertir, solamente lo podemos convertir en ladrillos o en adobes o en algo para, hipotéticamente, con lo más confuso de todo, hacer una construcción, aunque sea primaria, aunque sea modesta. Entonces, ¿qué es lo que yo propondría? ¿O qué es lo que yo voy a proponer? Y entonces ahí empieza el trabajo. ¿Cómo está? Desde donde pongamos los ojos, hay que enmendar, hay que corregir, hay que cortar y refundar. O sea, borrón y cuenta nueva, para que sea claro, para que todo el mundo lo entienda. Políticamente hablando, nosotros no tenemos alternativa. Sí, hay todos los argentinos, cada uno de nosotros tiene una propuesta. Ya ven ustedes que yo a 15.000 kilómetros tengo una propuesta. Estoy seguro que cualquiera de ustedes, si lo llamaran a una consulta, dijeran, sí, yo habría que hacer esto. Quiere decir que nadie está exento de poner una oportunidad. Entonces, ¿cuál sería mi parte? Porque de eso se trata. Si te estoy haciendo una propuesta, dices, bueno, está bien, te voy a escuchar, a ver qué es lo que propones. Entonces, acorde como están, como te dije, todo no hay que empezar de cero. Y lo primero que habría que hacer, o lo primero que hay que hacer, es censar todo, a ver dónde están los problemas, cuáles son más urgentes, cuáles son problemas más simples, cuáles son problemas más profundos, cuáles son problemas que se pueden resolver, cuáles son problemas que hay que postergar, cuáles son primarios, cuáles son las necesidades, desde lo más importante a lo menos, hasta la última gallina que en el país, saber qué tenemos. Y si entonces entran los ingresos del país, las deudas del país, cómo ese país se mantiene, cuáles son sus ingresos legales,
tiene posibilidades otras, en fin, un conocimiento de todo el espectro que es el funcionamiento económico. O sea, la economía es lo fundamental. Entonces, el censar, el entrar ahí y decir, bueno, yo necesito, para ver todo lo que hay acá, 90 días con un equipo de excelencia de profesionales, para que se ocupen de inmediato, y ya los profesionales, la mayor parte de los que van a hacer este trabajo ya están localizados. O sea, no hay que haber, ¿a dónde voy a poner una visión al diario? O sea, hay 100 profesionales en Argentina especializados en determinar hasta el último detalle que saben qué es lo que está pasando en el país. Y afortunadamente yo los conozco, a cada quien. O sea, el trabajo ha sido en silencio por muchos años y sé dónde están en todos lados. Y muchos de esos profesionales se han alejado de este espacio. Sin embargo, yo sé sus capacidades, o sea, sé dónde están. Y si esta propuesta toma cuerpo, yo sé que enseguida estarían trabajando en lo que ellos saben hacer. No es que porque sean amigos míos, hay muchos que no los he visto nunca, solamente he hablado por teléfono o me he comunicado a través de escritos. Pero sí tengo referencias de sus capacidades. Ese es uno, el censo es fundamental. Inmediatamente, las leyes, la Constitución, los fiscales, jueces, todo el orden jurídico del país está en condiciones de hacer un proyecto sustentado con todas esas bases jurídicas, con todo lo que hay, la Constitución y todo el aparato legal. No, hay que llamar a una asamblea constituyente, o sea, convocar a los importantes para institucionalizar el país acorde con los tiempos estos. La Constitución que rige la Argentina data de 1853, cuando se movía el país en carretas. Esa es la Constitución que tiene la Argentina. Algunos retoques y demás, pero hubo una Constitución de avanzada en 1949 que mediante un golpe militar y un decreto fue abolida. Habría que revisar eso. Quizá esa Constitución tenga, es decir, yo sé que tiene elementos muy concretos y habría que actualizarla. Estamos hablando de 1949, o sea, la mitad del siglo pasado. O sea que faltaría, acorde con lo que el mundo ha evolucionado en ese tiempo, desde 1949 a hoy, posiblemente los fundamentos sean lógicos, sean razonables, sean ecuánimes, pero la dinámica indicaría que habría que actualizarla. En fin, una asamblea constituyente sería la que pondría en orden el país para crear instituciones, las requeridas, necesarias, y no que las impongan, sino que obedezcan a los intereses del país. Entonces eso es fundamental, y de ahí surgirá una nueva constitución que regirá las leyes para la nueva propuesta. Entonces todas esas cosas nosotros tenemos necesidad de ocuparnos de inmediato. No tratar de ahora de remendar todo como está, como sea, y hacer una propuesta política para llegar al gobierno. Cualquiera que llegase al gobierno ahora no va a poder hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. Va a hacer lo que han venido haciendo en los últimos 20, 25, 30 años todos los que han desfilado por el poder. No han podido hacer nada. El poder está entregado a poderes superiores, que son poderes económicos internacionales, o sea, poder corporativo mundial. Entonces, eso no funciona. ¿Qué es las prioridades fundamentales del país? ¿Cuáles son? De todas las prioridades no son las poblaciones, ni son los pueblos, ni son sus habitantes. Esas no son prioridades, según el concepto generalizado del poder actual. Las prioridades son cumplir con las deudas, o sea, con el concepto de la deuda permanente, una deuda externa. Lo primero que en el país
cualquier político que va a entrar, lo primero que trata no es el problema de la gente, sino cómo va a pagar la cuota mensual, trimestral, anual de deuda externa, de la deuda externa. Eso es fundamental. Sin resolver eso, no se puede ver la población que no tiene fuente de trabajo, que no tiene ingresos, que no tiene salud, que no tiene seguridad, que no tiene posibilidades de ninguna orden, de nada, de disfrutar nada, porque está todo condicionado a ese muro extraordinario que es la deuda contraída, no se sabe por qué, ni por quién, ni a cambio de qué. Entonces, no voy a entrar yo a ocuparme, si soy presidente, a ver cómo resuelvo ese problema. Porque debe tener una maraña de tal extremo de que se necesitarían 100 años para averiguarlo, no para resolverlo, para averiguarlo. Y quién sabe si en 100 años se puede averiguar qué es ese significado, qué significa esa deuda monumental. Se deben, creo que, como 400.000 millones de dólares. 250, 260.000 son los que están, pero hay otras deudas. Es una cosa que no se tiene ni noción, ni se sabe. O sea, eso es un torrente que está contenido ahí y que obliga las 24 horas del día de cualquiera que entre a gobernar a estar pensando en eso primero que en cualquier solución primaria. Entonces, ¿qué es lo que hay que proponer para eso? Una moratoria por 10 años. Vamos a dejar eso congelado por 10 años para poder empezar a pensar el país. Si uno no logra 10 años de que la deuda externa esté congelada y digan lo que digan desde donde lo digan, 10 años la Argentina no va a pagar la deuda externa, no la desconoce, porque sería desconocer la deuda externa, ahí terminaría el proyecto. Me dirás, en 10 años es suficiente. No es suficiente, pero permitiría que por lo menos no cambie la situación interna del país, sino va a cambiar la situación del mundo. Hoy es tanta la velocidad de los acontecimientos que 10 años no sabe qué va a pasar. Entonces, parando 10 años con una moratoria, ese caudal monstruoso que pesa como una espada de Damocles sobre la cabeza de cada uno de los argentinos, sería poder respirar. Cuando con 10 años de tiempo se planifique un país enormemente rico, ¿qué es lo que se requiere? Inmediatamente si bueno, logramos, habrá que hacer arduas negociaciones, habrá que tener apoyos muy importantes nacionales e internacionales. Por eso que cuando se hable de esto no se puede hablar de unilateralidad, o sea que un país va a salir a proponerle al poder financiero mundial, decirle yo no le voy a pagar por 10 años la deuda externa. Te pasan por encima y el político que proponga eso desaparece de la escena. Por eso hay que ir a una organización continental, que sea el continente, porque todos tenemos el mismo problema. El continente en general, todos los países, que yo estoy hablando de Argentina, pero todos los países del continente tienen exactamente el mismo problema. La espada de Damocles de la deuda externa que condiciona todo movimiento, menos al poder corporativo. El poder corporativo está exento de ese enorme y trágico problema. Ellos operan con bandera de pirata tranquilamente y disfrutan y tienen a su favor todos los instrumentos que se les ocurre y que se les cante. No hay limitaciones para eso. Para eso tiene Constitución, leyes, jueces, fiscales, Corte Suprema, prensa, medios de comunicación masiva, todo a su favor y disponible. Y son dueños de lo más importante, que es la comercialización de todo lo que puso por ahí y el control de la producción, porque ellos son los que recogen de todos los lugares la producción, la compran, le pagan los precios que quieran, le
venden insumos, en fin, están prisioneros de ese poder corporativo. Entonces, frente a todo ese desmán, el pago, la parada del peso de la deuda externa sería fundamental, y la justicia y todos los instrumentos con esa nueva ley, esa nueva constitución, permitirá a uno planificar el país que uno requiere, que necesita, y ahí están los equipos trabajando. Pero eso es una parte, y si una vez que se administre y se ordene todo el país, y se recupere el comercio exterior, y se recupere la soberanía, y se recuperen las concesiones o se negocien, porque no se les puede imponer que se vayan las empresas o que se las nacionaliza por decreto, sería, o sea, no es que no sería lo ideal, sino que sería imposible hacerlo. Entonces, ¿cómo combinar o cómo convenir con ellos un acuerdo, cuando se ordena el país, local e internacional? Estamos hablando de 24 o 25 países. Estamos hablando de la frontera del Río Bravo hasta el Cabo de Hornos. Son 20 y tantos países que al unísono pueden hacer el planteamiento que estoy planeando yo para Argentina, porque no sería lógico que esté hablando de un proyecto continental, no tiene sentido. Estoy hablando de un proyecto local, pero comprende a todos los países, porque todos los países más o menos tenemos el mismo problema de pobreza, marginación social y todo eso. Inmediatamente de esa planificación hay que recuperar el comercio exterior. Y recuperar el comercio exterior significa no el comercio exterior recuperar, sino recuperar los mercados del comercio exterior, que están en manos del poder corporativo. Una tarea titánica. ¿Es posible? No. El poder corporativo no va a soltar lo que le está dando miles de millones de ganancias, sin ningún riesgo de nada. Ellos compran, ellos cargan, seleccionan, lo que no sirve lo tiran, no importa el esfuerzo. Si la manzana no les interesa porque el mercado no les pide, que se pudra toda la manzana, o que se pudran los tomates, o que se pudran los duranos, o que se... El poder cooperativo no tiene sensibilidad, ellos tienen solamente la matemática. Entonces, recuperar el comercio exterior no es el todo, porque el comercio exterior significa puertos, significa transporte, significa vía de comunicaciones, significa barco para transportar y significa el mercado. Y los mercados, generalmente los mercados del mundo, consumidores de los productos que nosotros producimos, están todos concesionados. O sea que hay que trabajar para hacer negocios directamente Estado a Estado. Y la pregunta es, ¿se puede? Se puede, pero no es así. Llamo por teléfono a los chinos y les digo, me van a seguir comprando soja en vez de que se lo venda Dreyfus o... en fin, las compañías que lo venden, se lo va a vender el país. Se lo va a vender Argentina. ¿Podrán los chinos comprarnos? O sea, todo eso hay que saberlo. ¿Qué arreglos tienen las corporaciones que operan desde China? O sea, nosotros tenemos que saber eso. Entonces, todas esas cosas son cosas que hay que empezar a analizar. Pero nosotros, eso sería ya la tarea, ya sería ya la fajina. Pero nacionalmente tenemos leyes, tenemos un poder judicial confiable que se va a plegar a defender las necesidades y los derechos del país y sus habitantes. La Corte Suprema, para nada. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Te pregunto. ¿Qué hacer? A ver si los Supremos te reciben o te atienden, o los fiscales que hoy los citas y se te ríen en la cara. El Congreso, que representa al pueblo, cita a un fiscal y el tipo se le ríe en la cara, no va. O sea, la justicia esta no sirve. Hay que renovar la justicia. ¿Cómo se hace? Ya tenemos la Constitución,
Ya tuvimos la Asamblea Constituyente, ya tenemos la Constitución y ya tenemos las leyes. El Poder Supremo determina cómo es el mecanismo. Yo no sé cuál es el mecanismo que hace para que la Corte Suprema, toda la justicia, jueces, fiscales y todos los tribunales y demás, se plieguen o se adapten o se sometan a la ley. O sea, o ellos van a imponer. Entonces, eso es fundamental y eso ya tiene que estar estudiándose, como efectivamente ya está estudiándose eso. O sea, no te estoy hablando de nadie, yo te estoy hablando de generalidades. No puedo entrar en detalle, porque para los detalles hay profesionales en cada específica tarea, en cada específico lugar. Entonces, todo el Poder Judicial, que es el instrumento legal constitucional, lo que está no sirve. Ahora bien, pasemos a la tarea cotidiana. Los medios de comunicación masiva, que son el instrumento más poderoso del poder corporativo. O sea, el poder corporativo dispone, no por supuesto públicamente, pero dispone, es dueño de todos los medios de comunicación masiva. Porque los medios de comunicación masiva están todos endeudados con el poder internacional corporativo que se han convertido en dueños, por eso ellos cumplen una función. No puede el poder corporativo de, por ejemplo, el diario Clarín o el diario La Nación o las televisoras hablar en contra del poder corporativo de ningún país del mundo. ¿Cuándo has visto una crítica de un periodista contra el poder corporativo de tu país? El poder que las usinas eléctricas, la generación de electricidad, los transportes, las comunicaciones, en fin, todo lo que domina el poder corporativo internacional en tu país. ¿Cuándo has visto que un diario o una estación televisora o un periodista o 100 periodistas hablen en contra de ellos? Y decir que son empleados del poder corporativo, todos esos, el poder de los medios de comunicación son todos empleados del poder corporativo. Entonces, otro choque más. O sea, son todos estos que te estoy planteando son choques con el poder corporativo. El comercio exterior, las leyes, la libertad, todo, justicia, todos son ahora empleados del poder corporativo. Por eso está funcionando todo como un reloj para ellos. Y para el pueblo, nada. Nosotros lo único que tenemos como propiedad, con plenitud, es la administración de la pobreza. Nada más. Y con cuentagotas, haciendo maravillas. Entonces, enfrentar al poder corporativo en todos los campos que se presente un paso adelante, ahí tenés a alguien que te dice no. ¿Cómo haces para gobernar entonces? ¿Me podés explicarlo? ¿Cómo hará cualquiera? Cristina, López Obrador, en fin, el presidente Lula. ¿Cómo van a hacer para gobernar si todo lo más importante, que son las grandes decisiones, las estratégicas, decisiones preponderantes, no las pequeñas? ¿Cómo hace para gobernar contra ese poder que ya se ha apoderado de todos los recursos del continente? De una u otra forma, mil formas distintas. No hay posibilidad. No existe una sola posibilidad que un proyecto político prime sobre los intereses de los poderes corporativos. Nos asociamos con ellos, nos pasan por encima, ni siquiera nos reciben. Si le proponemos una asociación, si cualquier gobierno de Argentina se quiere juntar con el poder corporativo, que lograra convocarlos, no los tontos esos que fingen como poder corporativo local, Círculo Rojo, todos esos que son empresarios locales prebendarios que andan detrás de los políticos corrompiéndolos para conseguir contratos, eso no. El poder corporativo no te atiende, no te recibe. Quiere decir entonces que estamos condenados, o sea, yo te estoy hablando de un candidato a presidente.
estamos condenados, entonces no hay forma de salir de esto. Entonces, hay alguien que ha propuesto alguna idea, porque entonces digo, bueno, bien, si estamos condenados, ¿qué dice fulano? Y no, fulano no dice nada. Lo único que quiere es saber si puede llegar a sentarse en un ministerio o en una provincia, ser gobernador, y fulano, no, bueno, están luchando entre ellos para ver quién de ellos decide, conviene más a sus intereses, no al pueblo. El pueblo, olvídate, nadie se piensa en el pueblo. Es una lucha de poderes. El poder hegemónico y los otros poderes que quieren ponerse a la sombra, que son los que llegan al gobierno. Acuerdan con el poder corporativo mundial que tiene su sede en las cámaras de comercio, no en las embajadas, porque las embajadas son políticas. Y la política, como ya te dije antes, la política ha sido superada por el poder corporativo en el orden mundial. Entonces, no hay forma, excepto que logres la unificación de todos los afectados. O sea, se reúnen todos los desvalidos y constituyen una organización poderosa entre todos y que no te fallen, o sea, que vayan al frente. Que se reúnan todo el continente y que digan, somos una potencia continental y vamos a negociar ahora con los poderes corporativos. No es que les vas a imponer que los vas a correr tú, no, además no te conviene correrlos. O sea, no es que yo estoy haciendo una propuesta para correr al poder corporativo de la Argentina y nacionalizar todo, para nada. No, eso sería demencial, eso sería que yo no estoy en mis cabales. Decir yo, no, vamos a nacionalizar todo y los vamos a echar a patadas a todo. Para nada. Eso sería uno de los más graves errores que cualquier político que imaginara solamente algo así sería imposible. O sea, no, eso no puede ser. Sin embargo, negociar sí. Y entonces, ¿cuándo es el momento para hacer eso? ¿Cuándo? Momentos en cualquier momento, porque el poder corporativo es hermano mellizo, hermano gemelo del poder financiero. O sea, el poder financiero, el hijo predilecto es el poder corporativo. El poder financiero es el que tiene millones de toneladas de oro amontonadas. No saben para qué las tienen, te digo la verdad, porque supuestamente es la riqueza del mundo para respaldar que sabe qué, porque no está dando resultados esa riqueza, excepto que empiezan a repartir el oro y que lo transformen en una pastilla de alimento. Pero ese poder financiero mundial, que es anacrónico, que piensa como hace 200 o 300 años, que piensa como pensaba el poder feudal. O sea, para ellos todavía no ha aparecido la Revolución Francesa. El poder financiero mundial ahora, que tiene amontonados todos sus reservas de oro amontonadas, que es la enorme riqueza del mundo, para ellos todavía no llegó la Revolución Francesa. Pero ellos ya están sintiendo de que tienen que abrir el juego. Fíjate que el sistema bancario ahora, que no tiene aparentemente nada que ver con lo que estamos hablando, empieza a temblar. Empieza a temblar porque por algo tiembla. O sea, ¿por qué quiebran los bancos? Porque se lo robaron todo, porque hay una mezquina intencionalidad, porque hay una maldición, no, porque algo está fallando. Esta gente no tiene pensado que el mundo tiene 8.000 millones de habitantes, eso no lo han pensado. Ellos creen que el mundo sigue teniendo 1.000 millones de habitantes, o 2.000 o 3.000, pero no 8.000 millones. Entonces eso los va a obligar a abrir el juego. Para eso es que hay que estar preparado, para ese futuro que está, no creo que esté más de 50 años de presente hacia el futuro. Entonces, nosotros lo nuestro tiene que caminar o tiene que transitar hacia esas posibilidades. Como están las cosas en el mundo ahora, esto no tiene
proyección a futuro más que 10 años más. Y después viene el hecatombe y sí llega la Revolución Francesa. Pero nosotros no vamos a esperar 10 años más. Nosotros tenemos que salir ahora a enfrentar estas cosas. Te he planteado esto como una manera ilustrativa para que conozcas, no el proyecto político que yo te puedo sugerir. Yo te puedo hablar de peronismo, te puedo hablar de socialismo, te puedo hablar... Conozco lo que es el comunismo, conozco todas las asociaciones y las doctrinas y las filosofías, pero eso no ha resuelto nada, entonces eso no sirve. O sea, si el comunismo hubiera resuelto, si el socialismo hubiese resuelto, o si estaríamos detrás de eso y festejando, por lo menos no habría la angustia y la desesperación que hay en el mundo en este momento. Pero no podemos contar con nada de eso. Entonces eso no nos sirve a nosotros. Ahora tiene que haber una nueva iniciativa. La primera iniciativa que tiene que tener el mundo o nuestros países es primero conocer la realidad. ¿Cuál iniciativa voy a proponer yo si desconozco en mi país qué pasa? Entonces tengo que saber lo que pasa en mi país y buscar que yo me fortalezca. Pero que yo solo voy a recuperar todo lo que está enajenado en Argentina, sería demencial. Estaría yo realmente fuera de control mental. Entonces, este planteo que te he hecho hoy, presentándote mi candidatura hipotética, es para decirte que las cosas no funcionan más. Porque hay nuevos conceptos de vida en todos los órdenes. Nuevos conceptos de vida en todos los órdenes significa de que todo lo que ha estado funcionando hasta ahora, no te voy a decir yo, los voy a calificar, hay que tener los resultados, no ha funcionado. Acá viene una nueva opción. ¿Quién la tiene? Uno que sea candidato a presidente de un paisito que no mueve el amperímetro del mundo, cualquier decisión que tome y que si se ponen envalentonados le ponen un pie encima y desaparecen todos los políticos y todo. Entonces, por eso tenemos que nosotros marchar hacia el continentalismo lo más apresurado que se pueda, que será la única forma, pero te vuelvo a repetir, porque esto que es muy importante, no se trata de enfrentarlos buscando la destrucción, se trata de que ellos nos abran las puertas para negociar con ellos. A mí no me interesa que se vayan todas las corporaciones de Argentina. A mí lo que me interesa es que las corporaciones argentinas se puedan sentar conmigo en la mesa que yo tengo en la Casa de Gobierno y que les diga, esto no funciona. ¿Ustedes cuánto ganaron el año pasado? Ganaron 10.000, 50.000, 100.000 millones de dólares con lo que están haciendo. ¿Cuánto ganamos nosotros? Lo único que ganamos es la deuda que aumentó y que contrajimos para pagar los intereses a sus patrones. Le digo al poder colectivo de sus patrones, al poder financiero. Esa ha sido la única ganancia nuestra, la que hemos recibido y aumentó la deuda. Entonces, vamos a negociar en serio. Pero si yo soy como argentino a negociar eso, ni me reciben. Entonces, por eso tenemos que ir al continentalismo con un espíritu, no de venganza, porque olvídate de todas las reacciones primarias que puedas sentir. Eso no funciona. Hay que poner a trabajar las ideas, la inteligencia. Ya hay una muestra en el continente que está evidenciada y que todavía mucha gente no lo ve, no lo entiende. ¿Qué es lo que está haciendo México? ¿Qué es lo que está haciendo López Obrador? López Obrador está encaminado en esta dirección, negociando con el poder corporativo mundial y le está yendo bastante bien, a pesar de la oposición perruna que tiene adentro. Pero natural, eso es lógico, eso no se puede evitar. Yo no puedo pensar que voy a hacer desaparecer a la oposición. La oposición en la Argentina ni me va a preocupar, porque la oposición es política, no es una oposición de otro índole, es política, y política no tiene fuerza la política.
porque si ellos llegan al gobierno, igual va a pasar lo mismo. O sea, no es porque llegue Macri al gobierno ahora, o Larreta, o quien fuere, va a cambiar la Argentina. Va a seguir exactamente igual. O sea que si yo soy presidente, no me voy a preocupar de Macri, de Massa, de nadie. Eso no es poder, o sea, no tengo que negociar con ellos nada, con un igual a mí, que sería peón, sería un empleado. Entonces, todo esto yo quería sentarte este presidente para que escuchara. Es muy posible que te sorprenda, porque ¿cuál es mi jugada? Pensarás, ¿qué busca este viejo, no? O sea, curiosamente, ¿qué es lo que busca? ¿Qué quiere ser? Ay, pues, la locura que es un presidente. Para nada. Quiero plantearte una posibilidad única, que no sé, no que hay muchas posibilidades que va a haber para elegir la mejor. La única, fortalecernos nosotros los débiles, unificarnos, que es la única fuerza que tenemos posible, la unidad nuestra. Y que eso no lo pueden impedir ellos, porque te das cuenta que la debilidad no existe en este momento. Yo solo, hasta tomando mate en la cocina de mi casa, te estoy proponiendo cambiar todo un acontecimiento en el mundo. Entonces te das cuenta la fuerza que tienen las ideas. Y me va a decir, estás delirando, que mañana este video se te olvida a todo el mundo y sigue todo igual. No te creas, no te creas, no sigue todo igual. Estos son instrumentos con un potencial que este video va a estar 100 años en YouTube. Y va a haber en 100 años por lo menos 100 personas importantes que lo van a ver. Y decir, ¿cómo? Y tenía razón, ¿no? O sea, no hay otra. Porque si hubiese otra, yo no me atrevería a hacer el ridículo. Porque si hubiese alguna otra opción, que es posible que mañana me digan cualquiera de ustedes, te das cuenta que sos un charlatán, sos un pobre diablo. Mirá qué simple que estaba la solución. Votamos ahí, hizo presidenta Cristina y llegó al gobierno el kirchnerismo, el peronismo, y te das cuenta que hablaste al pedo, que sos un viejo charlatán, que sos un pobre diablo. Y yo te pregunto, si llega Cristina al poder, y el peronismo y todo, ¿qué? ¿Se soluciona el problema? Van a paliar el problema, porque están humanos, porque no están solamente hablando con el poder corporativo, porque están tratando porque como están ahora tratando de administrar la pobreza, tienen mucha ascendencia de la pobreza a su alrededor. Entonces pueden tener diálogo y pueden, entre los pedidos que se otorgan y se reciben para pagar las deudas, que quede una sobra de un 5 o un 10% para repartir entre las muchachadas. Eso podrá lograrlo Cristina o Massa o quien llegue, pero solucionar el problema, si no llegamos a la unidad continental, no hay solución posible, hermano. De esto vamos a seguir hablando. Yo no me bajo de la candidatura a la presidencia, pero también sé, para que lo sepas, que esto es una hipótesis rayando casi en la locura. Pero vos sabes una cosa, que el mundo ha progresado por los locos y por las ideas de los locos, y no por las ideas y los pensamientos de los cuerdos. ¿Sabías eso? Si no sabías, averiguarlo. Mañana nos volvemos a ver, y mañana recibirás el mensaje de un candidato a la presidencia. ¿Qué te parece?